Buenos días, familia. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, quiero empezar diciéndoles que los amo a cada uno de ustedes y es un gusto, un privilegio poder compartir la palabra el día de hoy con todos los que están ahí en casa. También los amamos, esperemos verlos prontos por aquí. Y ¿por qué no le dices a la persona que está junto a ti que el Espíritu Santo hable a tu vida? Muy bien, estamos con la serie Gracia, ¿verdad? Estamos hablando de la gracia. Si tú no escuchaste el primer tema donde expliqué que era la gracia, se encuentra ahí en las redes sociales, lo vas a poder encontrar. Escúchalo para que puedas tomar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si no lo escuchaste, tampoco es así como, oh, ya no me lo perdí y ya no voy a entender lo de hoy. Tampoco funciona así. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de la gracia y la misericordia. Gracia y misericordia. ¿Cuántos creen que la gracia y la misericordia es lo mismo? A ver, levanten su mano. ¿Quién dice gracia y misericordia es lo mismo? Bueno, ¿cuántos dicen que es diferente? Ok, ¿y los demás? Dicen, por eso estoy aquí, porque quiero aprender. Ok, vamos a hablar de este tema y es importante porque yo les he dicho que en este tiempo los cristianos decimos que vivimos en la era de la gracia. Pero ¿realmente sabemos vivir en la gracia o seguimos viviendo en la ley? O andamos un ratito en la gracia y un ratito en la ley. Yo en la gracia, pero mis hermanos en la ley. ¿Cómo nos manejamos? Entonces es importante ir conociendo todos estos temas para que podamos realmente vivir en la gracia y realmente podamos entender qué es, para qué sirve, cómo funciona. Porque si estamos viviendo en la era de la gracia, es importante vivir conforme a la gracia. Vivir en la ley era muy sencillo hasta cierto punto porque estaban escritas y tú solo tenías que seguir lo que decía. Pero por otra parte no era tan sencilla porque te la tenías que saber y aprender. Es como nosotros. ¿Cuántos de ustedes se saben la Constitución de México? Tal vez un abogado por ahí dice, pues yo más o menos. ¿Alguien sabe cuántos artículos tiene la Constitución? No, ¿verdad? No, yo tampoco, yo por eso pregunto. Pero en teoría así funcionaba la ley. Tenía sus artículos y todo y se manejaban conforme a ellos. Y nosotros, si estábamos bajo la ley, teníamos que aprender eso. Es como hoy en día, si vivimos en México, somos mexicanos, nos sometemos a la Constitución, ¿verdad? Y estamos con ella y ay, se soltó un aire bien duro, no se preocupen, solo fue el aire. Me acordé del Espíritu Santo en Hechos y sopló un viento recio y lo oímos bien bonito y todo, pero cuando yo me pongo a ver esto y digo, ay, qué tan duro habrá sido ese viento que habrá de haber caído, ¿los habrá espantado? O todos estaban tan metidos en adoración y todo que ni se dieron cuenta. De repente son cosas que pasan y uno no se las imagina, ¿verdad? Bueno, continuamos con el tema. Gracia y misericordia. Pues sí, efectivamente la gracia y la misericordia no es igual, no es lo mismo. Se parecen, son casi sinónimos, pero no es igual. Y hoy quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. Y yo creo que muchos de ustedes se saben esta parábola, la del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Y gracia y misericordia vamos a encontrarlo. Si tú vas a la etimología, vas a encontrar que misericordia viene del hebreo Gesed y gracia viene del hebreo charis. Entonces, Gesed y charis sí tienen algo en común, pero no es lo mismo. La misericordia puede existir, pero no forzosamente va a estar la gracia. Pero para que exista la gracia, debe de haber primero misericordia. Entonces, la gracia lleva misericordia, pero la misericordia no lleva forzosamente la gracia. Entonces vamos a ir aprendiendo un poco de esto el día de hoy
con la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola, yo no sé si lo habías pensado, pero representa los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto que es en la ley y la gracia. Yo no sé si habías pensado que los dos hijos nos representan esto, y ahorita lo vamos a ir estudiando. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vemos esta historia en donde los 2 hermanos nos representan la ley, y el otro hermano nos representa el nuevo pacto. El hijo pródigo pidió misericordia. Dijo: hazme uno de tus siervos. Pero el otro hijo, que dijo, le toca la ley. Si nos comparáramos con ellos, ¿qué tipo de hijos seríamos nosotros? Y eso es lo que hoy quisiera que el Espíritu Santo revelara a tu vida, y podamos analizarnos y realmente decir: Señor, yo quiero vivir en la gracia. Vamos a ver el hijo mayor. ¿Qué sucedió con el hijo mayor? Ahí en el versículo 25 nos dice algo bien interesante. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo.
Mira qué interesante lo que aquí nos está diciendo Jesús, porque recuerda que Jesús es el que está contando esta parábola. Y nos hace referencia primeramente a que el hijo estaba trabajando. Como cualquier otra persona estaba haciendo el bien, estaba trabajando, estaba metido en las cosas de su padre, estaba haciendo lo que se le mandó. Y de repente dice que a lo lejos oye música, regresa a casa y le pregunta a uno de los siervos: ¿qué está pasando? A ver, cuéntame, ¿por qué hay música? ¿Por qué hay danza? ¿Por qué yo no estoy enterado de lo que está sucediendo? Y entonces el siervo le dice: hey, tu hermano ha regresado. Y entonces tu padre ha pedido el becerro gordo y hacer la fiesta. Y entonces nos dice en el versículo 28: entonces se enojó y no quería entrar. ¿Por qué se enojó el hermano? Si su hermano había regresado sano y salvo. ¿Por qué existía esa rivalidad? ¿Por qué decir, por qué no gozarse de que su hermano había regresado? Nosotros conocemos mucha gente que se ha apartado del Señor, ¿verdad? Ahorita regresa. Ya regresó. Conocemos mucha gente que se ha apartado del Señor. ¿Tú conoces a alguien que se ha apartado del Señor? Entonces ese es como tu hermano, tu hermano pródigo, que se ha apartado del Señor. Y si un día Él regresa en sí y viniera y nos gozáramos de que regresó, ¿tú te enojarías o te gozarías? Bueno, es que depende quién regrese. Por ese me gozo, por ese no. ¿O nos gozaríamos por todos? Y ahí empieza esa primera vista en donde decimos: es verdad, yo por este sí me gozaría, pero a lo mejor por uno u otro dirías: no, por ese no, porque me hizo esto, y míralo, es bien malo. Y eso era lo que estaba diciendo aquí el hijo. Le dice que el hijo había consumido, su hermano había consumido todos los bienes con rameras, y tú hiciste matar al becerro gordo. Todos los bienes que le diste los desperdició, los gastó con rameras, hizo lo peor, y tú lo premias. ¿Cuántos tendríamos esta postura de por qué lo estás premiando? ¿Por qué lo reciben con danza y con música, con fanfarrias? Si Él me hizo esto, si Él se portó así conmigo, si yo lo vi cómo estaba allá en el mundo. Entonces se enojó y no quiso entrar y no quiso convivir de esta fiesta. Y entonces sale el padre y le ruega que entre. Hijo, entra, mira, tu hermano ya llegó vivo y sano. Y yo no sé qué tanto, porque dice le rogó. ¿Tú has rogado alguna vez? ¿Qué significa rogar? Que pides y pides y pides, ¿verdad? De una, de otra forma, de otra forma y de otra forma. No es nada más: oye, ¿quieres entrar? No, bueno, ahí te quedas. ¿Eso es rogar? No, ¿verdad? Entonces dice, le rogó que entrase. Versículo 29. Mas él, hablando del hijo, respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, fíjate, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Algo es notorio, y después vuelve a leer toda esta parábola. Pero el hijo mayor, el hijo bueno, por así decirlo, el hijo que se quedó en casa, en toda la parábola nunca le llama padre a su padre. Nunca le llama padre. Vuelve a leer la parábola y nunca lo llama padre. Aquí le dice: y el hijo le dijo al padre:
He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces lo primero que vemos es que cuando tú estás bajo la ley, nunca vas a tener una relación con Dios como de padre. La vas a tener en relación como Señor. Lo vas a tener con relación Dios. Pero Dios quiere revelarse a tu vida como un padre. ¿Realmente conoces a Dios como el Padre? ¿Como tu Padre? ¿Como el Abba Padre? ¿O lo ves como, no, es el Señor, es el jefe y yo me cuadro? Cuando vivimos en la ley es muy difícil, o no se puede ver a Dios como Padre, porque vives en la ley. Por eso aquí el Hijo dice: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. La ley así funcionaba. Tenías que obedecer, y si te equivocabas, ya no tenías derechos, porque habías desobedecido la ley. Y por eso nadie se puede salvar bajo la ley, porque no es por obras, es por gracia. Porque no hay un solo hombre que pueda cumplir toda la ley. Por eso tuvo que venir Jesús a hacerse hombre para poder cumplir con toda la ley. Pero Él dice: yo te he obedecido en todo. En todo. Todos estos años. Entonces, yo te hago una pregunta. Dice en el versículo 28: salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero el hijo no entró. Pero en ese mismo momento le estaba diciendo: te he obedecido en todo. A ver, entra aquí a la casa, hijo. No, papá, porque está mi hermano. Yo siempre te he obedecido, pero por favor entra a la casa. No, porque yo siempre te obedezco. Sí, pero entra a la casa. No. ¿Ven la contradicción que tiene el hijo? Porque cuando estás bajo la ley, te vuelves como los fariseos. Yo estoy bien, según mi ley, todos están mal. Según mi ley. Uy, ¿ya viste cómo se portó él? ¿Ya viste cómo vino vestido? Se está quedando dormido. Porque todos están mal, menos yo. Y así estaba este hermano. Decía: yo te he obedecido en todo. Tantos años sirviéndote, haciendo. Y termina diciendo: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me has dado nada, todo me lo he ganado yo. ¿Creen que nunca había matado un cabrito para comer con sus amigos? En su cumpleaños, en una fiesta. Porque saben que nos está hablando del pueblo judío. Entonces ellos tenían muchas fiestas y tenían muchos invitados, pero nunca le había dado un cabrito. El padre le dice: hey, todo esto es tuyo. Todo lo que ves es tuyo. Y todo era literalmente todo, porque su otro hermano, si lo recordamos en el principio, le dijo: dame todo lo que me pertenece. Y entonces el padre le dio todo. ¿Y lo demás de quién era? Del otro hijo. Entonces el padre solo le recuerda: todo lo que ves aquí es tuyo. Y el hijo le pregunta: ¿y la Cheyenne, pa? Todo esto es tuyo. Ah, pero el hijo: nunca me has dado un cabrito. Cuando estás bajo la ley, tú no ves la bendición de Dios en tu vida. Piensas que todo te lo has ganado, que todo ha sido por tu esfuerzo, que todo ha sido por tu conocimiento, que todo ha sido porque tú has sido bueno y lo mereces.
Y entonces no puedes tener gratitud con tu padre, porque todo ha sido tuyo. Yo sé que aquí los hijos no son así y están bien agradecidos con sus papás porque tienen una casa, porque tienen que comer, porque tienen que vestir. Pero ¿qué tal cuando el papá o la mamá: hijo, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, estás castigado? Ustedes no me aman, nunca me dan nada. Hablo de otros hijos de otras iglesias, no de ustedes. Nunca me han dado nada. Ya no quiero ser parte de esta familia. Porque cuando estamos en la ley, no valoramos las bendiciones que tenemos. No valoramos el que no pagas una casa, no pagas una renta, no pagas luz, no pagas agua. Pues es que soy hijo, me lo merezco. Es su obligación pagarme todo. Yo no decidí venir al mundo. Ahora se aguantan. Porque no hay gratitud. Cuando estamos bajo la ley, no existe la gratitud. Por eso una persona legalista no puede conocer el amor del Padre. Siempre lo ve como Dios. Me ama porque soy bueno, me ama porque hago buenas obras, me ama porque obedezco la ley y me ama más que a ti porque tú eres un pecador. Pero si vemos las consecuencias, nos damos cuenta de una amargura, de un resentimiento. Y en la gracia no puede existir esto. No puedes vivir amargado, no puedes vivir en resentimiento. Por eso siempre hay que perdonar. Siempre hay que ser libres de toda atadura. Porque si no, no vas a poder vivir completamente en la gracia. Pero vamos con el hijo menor. ¿Qué sucedió con el hijo menor? Ok, entiendo, el hijo mayor era legalista. Mal. ¿Y el hijo menor? Versículo 12, Lucas 15. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Este hijo era más o menos igual cuando empieza la historia. A ver, ¿cuál es la parte que me corresponde? Y los hijos en otras iglesias de pronto son iguales. Entonces, papá, mamá, cuando ustedes mueran, ¿yo me quedo con la casa o mi hermano? ¿Y el terrenito? ¿De quién va a ser? Porque les corresponde. ¿Les corresponde? Son las cosas de sus padres, no suyas. ¿O ustedes trabajaron por ellas? ¿Ustedes las pagaron? Pero somos los hijos. Entonces obedezcan a sus padres. No es que son malos. Y entonces este hijo estaba así: dame lo que me corresponde, porque soy tu hijo. Entonces dámelo todo. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, cuando tú estás en esta situación, que tu corazón no está con el Padre, lo primero que vas a hacer es irte lejos. No puedo estar con mi padre, no puedo estar con mis hermanos, yo no puedo estar con la iglesia porque son malos, son legalistas, son pecadores. Ya me voy. Dice, se va lejos. Y entonces empieza a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Cuando te alejas del Señor, lo primero que va a suceder es que te vas a empezar a rodear de gente que también vive alejados del Señor, perdidamente. Y te vas a empezar a sentir muy cómodo y te la vas a pasar muy bien. Porque el mundo a poco es horrible. Uy, qué horrible, me fui a una fiesta.
Uy, qué horrible, estos pecados guácala. Pero bueno, los voy a hacer. Y entonces empiezas a alejarte y te vas a empezar a juntar con gente que está alejada porque van a tener el mismo espíritu. Y eso fue lo que empezó a pasar con el hijo menor. Te va a traer todo lo que el mundo ofrece. Y por eso dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El problema está en que entre más tú te apartes de Dios, menos bendición va a haber. Y entonces todo lo que tú tienes lo vas a malgastar y ya no va a ser bendecido. Por eso lo vas a ir desperdiciando. Ya no va a ser lo mismo con la bendición de Dios que sin la bendición de Dios. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No ahorró, no tuvo sabiduría, todo lo malgastó. Porque ya no estaba la sabiduría de parte de Dios. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Cuando te apartas de Dios, van a empezar a pasar muchas cosas, pero una de ellas es que vas a tener hambre en tu espíritu, en tu alma y en tu corazón. Nada en el mundo va a poder saciar a tu espíritu, a tu alma y a tu corazón. Tal vez sí, las cosas materiales por un momento sacien, pero después de un tiempo vas a querer más. Tal vez los hombres y las mujeres sacien por un momento, pero luego vas a querer más. Y cada cosa que va llenando tu corazón, tu espíritu, tu alma en el mundo, va a llegar a un punto en que necesitas más, porque nunca vas a ser saciado con las cosas del mundo. Y ustedes que están por primera vez, te hablo a ti. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que tú aparentas tal vez ser una buena persona, que lo tiene todo, pero en la noche, cuando estás solo, cuando estás sola, ¿cuál es el vacío que hay en ti? ¿Cuál es la necesidad que hay en ti? Y déjame decirte que solo Jesús puede llenar eso, ese vacío, eso que solo tú sabes que te hace falta, solo lo puede llenar Jesús. Y a cada uno de nosotros nos funciona igual. Nos alejamos de Dios y entonces empieza esa hambre. Y queremos comer más del mundo y nunca seremos saciados. El problema es que entre más comas del mundo, tu pecado va a ser más grande y más grande y más grande. Y una cosa te va a llevar a otra, peor, peor y peor. Y eso fue lo que le sucedió a este hijo. Fue yéndose a más, a más, a más, hasta que tocó fondo, sin tener nada, y lo único que logró hacer es entrar a una hacienda, apacentar los cerdos y a anhelar comer de su comida. Yo no sé si algún día has estado en un lugar donde apacienten cerdos, donde los crían. ¿Qué tal el olor? O sea, te vas acercando, todavía no llegas, pero tú dices, aquí hay un cerdo, porque ya huele. Y ahora imagínate sentarte con el cerdo acá así: mi compadre el cerdo, vamos a comer tú y yo juntos. Digo, ya sé que hay cerdos que los cuidan en casa y los bañan y diario, y no hablo de esos, hablo de los que están así en las afueras, ¿no? ¿Te gustaría comer ahí? En tu sano juicio no. Si luego en los restaurantes, uy, me encontré una mosca en mi plato, ¿cuántos se lo comen?
quitan la mosca y se lo siguen comiendo. Una cucaracha, ¡ay, qué tanto es una cucaracha! Sácala. No nos vayamos tan lejos. Un pelo en la sopa, ¿se los comen? ¿O ya se quedan así de, y gracias, siguiente plato? No, pero con los cerdos sí comería. Hay que mostrar humildad, ¿verdad? A veces así somos. Déjame decirte algo bien interesante. Al hijo pródigo no se le busca, no se le ruega, se le suelta para que se vaya. Y tengamos a ese hijo en oración para que un día vuelva en sí, después de tocar ese fondo. Si tú al hijo pródigo le ruegas que se quede en casa, le dices, haz lo que quieras, pero no te vayas, quédate aquí, te doy todo, pero no te vayas, lo único que van a hacer es empeorar la situación de ese hijo. La palabra es clara en este aspecto. Dice, al hijo pródigo se le deja ir, a la oveja perdida se le busca, a la moneda perdida, dice, se limpia la casa, se enciende la luz, se busca. Pero al hijo pródigo se le deja ir. A ese hijo rebelde se le deja ir. ¿Quieres? Vete. Pero no solo eso, se doblan las rodillas, se ora para que vuelva en sí. Y entonces es lo que dice en el capítulo 17, en el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo necesita tocar fondo para entrar en sí, para volver en sí. Necesita ser humillado para tratar con su orgullo y su soberbia. Si al hijo pródigo se le da todo, nunca va a ser humillado, y entonces siempre va a tener orgullo y soberbia, que es lo que le pasó al principio. Dame todo lo que me pertenece, lo que yo merezco. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre fue movido a misericordia. En otras versiones dice fue movido a compasión, porque viene de esta palabra que les decía en un principio, Gesed. Entonces dice, el padre tuvo compasión. Y esta misma palabra es la que Jesús usa en Mateo capítulo 9, versículo 36, cuando dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Esta es la misma compasión a la que se refiere que tuvo el padre con el hijo pródigo. Y dice, entonces el padre fue movido a misericordia, a compasión. Y habiendo tocado fondo el hijo, regresó en sí y le dice en el versículo 21, y el hijo le dijo, y fíjate cómo empieza diciéndole, Padre. El hijo menor sí tenía una relación con su padre. Desde el principio lo vimos, Padre, dame todo lo que me pertenece. Y aquí le vuelve a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El verdadero arrepentimiento llega cuando se dan cuenta de lo que han hecho. No llegan y, perdón papá, ya regresé, dámelo todo otra vez. El verdadero arrepentimiento es cuando se dan cuenta que han pecado contra Dios, contra el cielo y contra el Padre. Cuando regresan en sí y dicen, ¿qué hice? ¿Por qué me alejé tanto? Y ese verdadero arrepentimiento le llevó a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y realmente estar convencido, tener esa convicción de ya no soy digno de ser llamado tu hijo,
es un fruto de arrepentimiento. Es decir, la verdad, la regué y ya. Si ya no me quieres de regreso, hazme uno de tus siervos, porque te fallé, te quité todo, hice esto, hice el otro. Sé que ya no soy digno de ser parte de la familia. Pero déjame decirte que el arrepentimiento genuino llega, lo primero es que pide perdón. Entonces este hijo llega y pide ese perdón, pide misericordia. Ya no quiero ser hijo, quiero ser esclavo, pero solo déjame estar aquí en tu casa. Pero el padre, al ver el arrepentimiento de su hijo, movido a misericordia, dice: ¿sabes qué? No vas a ser esclavo, te perdono. La misericordia de Dios nos perdona, pero su gracia nos hace su hijo y nos premia. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Le dijo: no, a ver, versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidles, y ponedles un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La misericordia de Dios te perdona, pero su gracia te hace su hijo y te premia cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y fue lo que sucedió aquí. No llegó el padre a decirle: eres un mal hijo, eres de lo peor, ya no perteneces a la familia. Lo primero es que fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó y le perdonó. Pero al ver el arrepentimiento y esas palabras de su hijo de: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre fue movido a la gracia. Y entonces les dijo a los siervos: traigan el mejor vestido, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ahora es hallado. ¿Se dan cuenta que el gozo del Señor en ese momento de haber recuperado a su hijo? Ahí mismo en Lucas capítulo 15, unos versículos arriba, versículo 7, nos habla de este punto y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un hijo peca, pero regresa arrepentido de todo su corazón, dice: es mejor ese hijo pecador que ha regresado arrepentido que 99 justos que no necesitan de arrepentirse, que de 99 hermanos mayores que te he obedecido en todo y no he recibido nada. De esos 99 que dicen: yo siempre estoy en la iglesia, yo siempre sirvo y doy todo y soy perfecto. Ok, por un pecador que se arrepiente hay más gozo que por esos 99. Y entonces entramos nosotros y decimos: entonces hay más gozo por ese pecador que por mí. ¿Dónde quieres vivir? ¿En la ley o en la gracia? Cuando pecamos y nos arrepentimos, vamos a recibir la misericordia de Dios. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y nos acercamos como hijos al Padre, recibiremos gracia. Ahora, esto no quiere decir que después de la fiesta todo fue color de rosa, porque su palabra nos dice claramente: el Señor al que ama, disciplina. Nos dice: ¿sabes qué? El Padre no disciplina a todos, solo disciplina a los que ama, a sus hijos. Yo no sé qué pasó con este hijo después, pero ¿creen que lo puso a trabajar otra vez? ¿O que hubo ya fiesta todos los días después de eso?
Todo le pertenecía al hermano mayor. Todo lo que quedaba en ese hogar era del hermano mayor. ¿Creen que entonces llegó el padre y le dijo: hermano mayor, como ya regresó tu hermano, vamos a dividir tu herencia y ahora dale otro pedazo? Porque Dios es justo. Entonces iba a haber consecuencias, iba a haber disciplina, pero primero Dios nos recibe con su gracia, con su amor, y hace fiesta, porque un pecador se ha arrepentido y ha regresado. Eso es la gracia. Pero para que exista la gracia en nuestras vidas, tuvo que morir Jesús en una cruz por cada uno de nosotros. Para que nos podamos acercar como hijos al Padre, tuvo que morir Jesús para que abriera el camino directo al Padre. Vivir en la gracia es lo mejor que nos puede pasar, pero el precio para vivir en la gracia fue muy alto. Jesús pagó el precio para que tú y yo nos acerquemos confiadamente a nuestro Padre. ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Tal vez tú digas: yo camino en la gracia, en la santidad. No sé mis hermanos, pero yo ahí estoy. Qué bueno, mantente firme. Pero si por aquí hay alguno que dice: no, yo sí soy medio pecador, pero quiero hoy arrepentirme y pedir perdón y caminar en la gracia, el Señor te va a recibir con sus brazos abiertos. Te va a poner el mejor vestido, va a matar al becerro gordo y va a haber fiesta en el cielo. Y es ahí en donde entra la segunda parte. Tú que te has mantenido justo y has cumplido y has trabajado, ¿cómo vas a recibir a tu hermano? ¿Te vas a quedar afuera o vas a entrar y harás fiesta con él? Depende quién sea. Y es ahí en donde tenemos que meditarlo, porque ponerle rostro a este hermano menor es donde cobra sentido. A lo mejor si tu hijo es este hermano menor, tu hija, tu esposo, tu esposa, dirás: haré fiesta. Pero si es una persona que te agredió, que te lastimó, ¿harías la misma fiesta por él o por ella? No, ese sí merece la ley. Ay, pero mi hijo, mi hijito de toda la vida merece la gracia. Algo no está bien en nuestros corazones. Y es ahí en donde debemos de aprender a caminar en la gracia, porque si no, nunca vamos a poder conocer a Dios como Padre y seguiremos caminando en la ley. ¿Y de qué sirve o de qué sirvió que Jesús pagara el precio por nosotros si vamos a seguir caminando en la ley y vamos a menospreciar la gracia? Por eso dice: hermanos, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero hay uno que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde quieres caminar? ¿En la gracia o en la ley? ¿Quieres misericordia o quieres gracia? Porque en la misericordia está bien, te perdono, ahí nos vemos, todo queda saldado. Pero en la gracia, te perdono, te hago el hijo, hago fiesta, te vuelvo a poner en el lugar que mereces. Bueno, que no mereces, pero Jesús pagó el precio para que lo merezcas. Mejor la gracia, ¿verdad?
quiero cerrar hablándoles a los que están aquí por primera vez. Tal vez alguien te invitó y aceptaste su invitación. Tal vez no tenías nada que hacer. Pero déjame decirte que si hoy estás aquí no es una coincidencia. Y lo que acabas de escuchar es para tu vida. Y hoy quiero invitarte a que conozcas a Jesús y que lo invites a tu corazón y que empieces a vivir esta vida de gracia. Tal vez a ti te habían hablado de Dios, de un Dios malo, de un Dios que regaña, de un Dios que castiga, de que la iglesia, los cristianos somos malos y la ley y no puedes hacer nada. Pero déjame decirte que eso no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es: hay un Padre que te ama, que te quiere hacer su hijo, que ha dado a su hijo Jesús para morir por ti, para que tú tengas vida eterna y tengas acceso a Él. Y llene todos los vacíos que hay dentro de ti, sane todo tu corazón y te ayude. Entonces, si tú estás aquí por primera vez y quieres hacer esta oración, yo te invito a que repitas conmigo o después de mí: Señor Jesús, en esta tarde yo he escuchado tu palabra y yo creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Por eso hoy yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Dios, quiero que seas mi Padre, quiero ser tu hijo. Gracias por la salvación que me has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pongan en pies.